Dale. Bueno, buenas tardes para todos. Otra vez me van a escuchar a mí. Espero que esta vez salga mejor que la última, que no se corte. No depende de mí, sino depende de la conexión a internet. Supuestamente tengo 50 megas, pero bueno, qué sé yo. Viste que a veces se complica y baja el servicio. Pero bueno, no vamos a depender de eso, sino vamos a tratar de que la clase salga lo mejor posible. Bueno, nuestro tema de hoy es instalación de red contra incendios. O sea, tenemos que tratar de que la planta industrial tenga un sistema de red contra incendios. ¿Por qué? Porque tenemos que salvaguardar todos los activos dentro de una planta industrial. O sea, no lo podemos dejar al libre albedrío. Por lo tanto, vamos a tener las instalaciones de red contra incendio. Esta me encantó, por eso lo puse. ¿Sí? Que acá muchos piensan que red contra incendio es la manguerita, ¿sí? Roja que está ahí colgada, ¿sí? Piensan que es esto y un matafuego y con eso soluciona, con un extintor o bien llamado matafuego, ya se soluciona el tema, ¿sí? Por lo tanto, acá puede ser que este matafuego sea de CO2 o de agua y acá yo tengo una canilla con agua y mangueras. Y se justifica poner un extintor acá sabiendo que acá no tengo posibilidad de que se me produzca un incendio. ¿Por qué tengo ese extintor? ¿Qué función cumple este lugar? Bueno, no vamos a analizar tanto el sector, cuando ya entremos en cada uno, sí me interesa qué función cumpliría esto que no cumpla esta manguera, ¿sí? Pero esta manguera no cumple la condición de red de incendio. Por eso es que está esto acá, porque muchos así, pero yo tengo agua acá, no necesito poner un matafuego. No, hay que ver qué es lo que hay en el área esta y qué funciona. Acá por la pinta es una foto que me encantó, lo vi, y tiene otra pinta de que sea de un lavadero de vehículos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es para ustedes? A ver si alguien me puede decir, ¿qué es un incendio? Un incendio es fuego, una desgracia, algo imprevisible, llama, humo, calor, fuego fuera de control, una catástrofe o un accidente. ¿Qué es un incendio de todo esto? A ver, yo voy a ir acá y voy a mirar a usted. ¿Qué es el incendio para ustedes? A ver, ¿qué es un incendio? ¿Es un accidente? ¿Es fuego, calor? ¿Qué es? ¿Me ponen acá, por favor? Ahí me ponen cada uno, no importa. Todo eso, ¿te parece que es todo eso? ¿Qué es un incendio? ¿Sí? No estoy hablando de qué ocurre. ¿Qué es? A ver. ¿Y qué es todo no previsible, Chara? Fuego fuera de control. Llama, humo, calor. ¿Y pero podemos hacer en uno solo? ¿En cuál definirían un incendio? ¿Sí? Está lindo la discusión todo, ¿sí? Fuera de control, fuego fuera de control. Diría que todo no es imprevisible al 100%. Una catástrofe. Pero ¿qué sería? ¿Sí? ¿Qué sería? A ver. Bien, pusieron todo eso. Bueno, yo defino al incendio como un accidente. ¿Sí? De todo esto para mí es un accidente, porque es un hecho imprevisto que interrumpe un proceso normal, puede causar lesiones, pérdida de tiempo y o daños a la propiedad. Es un accidente. Por lo tanto, hay que evitarla. ¿Los accidentes se pueden evitar? Sí. El fuego, el principio de incendio, ¿se puede evitar? Sí, se puede evitar. ¿Cuánto? ¿A qué llamamos principio de incendio? Principio de incendio, su nombre lo dice todo. Cuando veo que hay una chispa en una zona, tengo que tratar de mitigar esa chispa para que no pase a ser incendio. El tema es el tiempo que transcurre de un hecho a otro. Por lo tanto, hasta 30 segundos o un minuto podemos llamar que es principio de incendio. A partir de ahí podemos hablar de un incendio y después de un minuto a 3 ya se declara el incendio total, por lo tanto hay que producir las evacuaciones correspondientes.
Por lo tanto, no podemos hablar, ¿sí?, solamente que el incendio, ¿sí?, sea calor. O sea, después vamos a ver qué provoca el incendio, cuáles son las consecuencias del incendio, qué es lo que produce, por qué se produce, ¿sí? ¿Los incendios tienen causas? Sí, por supuesto. ¿Qué causa tiene? ¿Sí? Ellos no son obra de la casualidad o de la mala suerte. Esto es lo que tienen que tener ustedes. No es obra de la casualidad, es un accidente. Actos inseguros de las personas. Fumar en lugares que no debe fumar. ¿Sí? Encender chispa en los lugares que no corresponden. Por ejemplo, los incendios en Córdoba, los incendios que está ocurriendo. Puede ser que haya sido incendio por el excesivo calor de la zona, pero el 90% de los accidentes se origina por errores, por actos inseguros de las personas. Por lo tanto, va fumando en el auto, va fumando en el autito, ¿sí? Se pudrió de fumar y agarra la en el pastito. La colilla que tenía todavía calor. ¿Qué tiene acá alrededor? Tiene combustible. ¿Qué más tiene? Tiene oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tirar un porque tiene combustible para seguir su carrera. Vamos a borrar porque yo... Las condiciones riesgosas permanentes de los lugares en que se trabaja, se transita o se vive. Por ejemplo, las oficinas, las aulas, aunque uno parezca en las aulas, puede haber incendio y si las condiciones son inseguras y hay combustible suficiente y existe la posibilidad de que eso genere chispa y esté cerca el combustible de la acción de la chispa, puede ocurrir. Si condiciones riesgosas permanentes en lugares se transita o se vive, es decir, en todo el camino de los seres humanos existe la posibilidad de que se puedan causar incendios. Factores personales, porque no lo sabe, no puede y no quiere. ¿Sí? No puede, yo puse acá no puede, pero yo lo que no que hace, no puede, ¿qué cosa? No puede evitarla. Y la otra es que no quiere poner dinero, no quiere poner dinero para, las empresas no quieren poner dinero o no importa al otro y, Aurelio, y perdón, puede te producir corta. ¿Podés y por las repetir, acciones inseguras provocan sí, podés repetir un poco porque esto se te cortó? sí, dale. No sé por qué se corta. Déjame ver, a ver. Bueno, déjeme un cachito que voy a ver abajo, a ver si qué problema tengo. Ya vengo, espéreme, espéreme. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Hola, hola, sí, ¿Se dale, me a escucha bien, ver. Andrea? Dale, sí, ahora sí. ¿Hola? Sí, bueno, listo, listo, listo. No, no, lo que pasa es que estaba Elías jugando, entonces le fui a cortar el juego. Bien, entonces, factores personales. No sabe, no puede, no quiere, ¿sí? No sabe del peligro, ¿sí? No lo puede evitar y no quiere actuar, ¿sí? Entonces, yo normalmente, con todo lo que sabemos, todos estos son factores personales.
Bien, factores del trabajo. Nosotros nos interesa qué va a pasar adentro de una planta industrial. ¿Cómo puedo mitigar o qué puedo hacer? Desgaste normal de máquina o equipos. ¿Por qué? Porque los desgastes excesivos de la máquina, ¿sí? Si hay, por ejemplo, roce, produce calor. Por lo tanto, esto puede ser un punto a tener en cuenta. Uso anormal. Lo estoy exigiendo demasiado. Diseño inapropiado de la máquina o de los lugares donde yo estoy haciendo el trabajo. Instalaciones defectuosas. Esto se ve mucho en las industrias. ¿Por qué? Porque no previeron un buen diseño de la instalación y hay un alto porcentaje de las industrias que se tiran nomás así los cables, no pasa nada, y después los cables con el tiempo empiezan a rozarse, empiezan a caer al piso y empiezan a pelar y empiezan a producirse cortocircuitos. ¿Sí? Instalaciones defectuosas, tanto de las máquinas o un layout mal hecho, ¿sí? Un layout. ¿Por qué? Porque yo tenía previsto que va a pasar un caño de gas por acá, por esta zona, y justo ¿qué hago yo? Pongo la zona de limado o uso de herramientas que producen chispa, y ¿qué pasó? De tanto que están cerca acá, esto se va limando, se va gastando el caño. Sí puede pasar, no pasa normalmente, pero hay los caños que llevan combustible. Esas son instalaciones, digamos, de planta bien definido. Falta de procedimientos es uno de los problemas más graves que hay, la falta en todo tipo de procedimientos, ¿sí? Más allá del procedimiento de actuar contra el incendio. Nosotros acá, ¿qué falta? Falta de procedimiento para actuar contra incendio. Si yo tengo en cuenta todo esto y no hago después un buen procedimiento, ya completo. El procedimiento es escribir cómo hay que actuar en caso de que se produzca un principio de incendio. No procedimientos de fabricación, sino procedimientos para detectar el principio de incendio. Lo más importante de todo esto que nosotros debemos es detectar el principio de incendio. Para eso vamos a trabajar. Para esas son las condiciones que vamos a diseñar nuestra planta industrial. Porque una vez declarado el incendio, tengo que hacer la evacuación y solamente queda el personal especializado o aquel equipo que fue preparado para actuar contra ese accidente. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿me pueden dar 3 condiciones inseguras que pueden originar un incendio? A ver. 3 condiciones inseguras, ¿sí? A ver. Recién en función de lo que hablamos. Así hacemos rápido. 3 condiciones inseguras. A ver. Estoy mirando acá. A ver si me pone algo. Uno aunque sea. Una mala instalación eléctrica. Bien. ¿Qué más? Sí, es lo mismo, una instalación eléctrica. ¿Qué más? Fumar en lugares que no corresponden. Es una acción insegura eso. En los lugares prohibidos de fumar. ¿Qué sería una salida de vapor apuntando a la toma de corriente? Sí, o sea que mala ventilación. Perfecto, Michelle. Comprobante. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos bien. Bien, entonces seguimos. Tenemos entonces. Ahora bien, ahora vamos a entrar en la acción del fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? ¿Qué es el fuego? El fuego, de alguna u otra manera, es óxido-reducción, es química. Es química. Es óxido-reducción. ¿Sí? El más fuerte se come al más débil, ¿sí? O casualidad, parecido a la realidad, nada que ver, ¿sí? No vamos a entrar en eso. Entonces,
Vamos a ver, sí, acción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales, agentes reductores, con el oxígeno del aire y agente oxidante en presencia de calor. Oxidorreducción química pura, ¿sí? Con esto yo resumo, pero bueno, esto es lo que es el fuego en sí. ¿Ve qué distinto? El incendio es un accidente, el fuego es una reacción química. ¿Y yo qué tengo que hacer cuando hay fuego? Tengo que actuar contra esas acciones químicas. Y bueno, ¿y qué más que voy a tener el fuego? El fuego no solamente es oxidorreducción, para que se produzca esto, oxidorreducción, necesito ciertos componentes dentro de la instalación. Y dentro de las instalaciones industriales, los componentes, ¿sí? Ya sea papel, es decir, lápiz. Si pongo ropa, para no poner algodón, nylon, ropa, carpet, papel, lápiz. Mira que tengo un montón de cosas. Y bueno, y está todo rodeado, ¿por qué? Por oxígeno. ¿Por qué? Porque respiramos oxígeno, 21% de oxígeno, suficiente como para que pueda, digamos, de alguna manera entrar en contacto con factores que hace que se produzca el fuego. Entonces, lo que yo tengo que tratar de evitar es que esto se produzca el fuego. Para que un material entre en combustión se necesitan ciertas condiciones, es lo que recién le decía. ¿Sí? Tener suficiente oxígeno. Existen materiales combustibles. Una fuente de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense ustedes, ¿sí? Estos tres elementos, y yo normalmente lo tomo como ejemplo, y a veces recomiendo que lo hagan en un lugar limpio, en un lugar donde se pueda contener de alguna u otra manera el líquido, si se produce un derrame. Entonces yo tengo un recipiente de vidrio y lo lleno de alcohol, Entonces, y le empiezo a dar calor, Cuando yo le empiezo a dar calor, el alcohol se va a empezar a evaporar, se evapora el alcohol, se produce la evaporación del alcohol en sus distintas partes. O casualidad que en todo su alrededor hay con el alcohol, con los vapores del alcohol. Hay calor suficiente. En algún momento se puede producir una autoignición, o debido a este calor se va a producir las llamas. Se va a producir las llamas acá. Lo que ustedes tienen que entender es que las llamas oxígeno, 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 Aurelio, se te oxígeno, volvió a oxígeno, cortar, ¿por qué oxígeno. no repetís? ¿Sí? El vapor. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un recipiente con alcohol, el alcohol se evapora, entra el oxígeno, que sería esto, el oxígeno que entra acá. Entonces, después de un tiempo determinado, se produce el incendio y se produce el fuego, que lo voy a poner en otro tono a ver si se ve mejor, se produce el fuego. Bien, el fuego no se va a producir, yo lo puse desde acá, pero el fuego en sí, la llama en sí, no se va a producir en la zona esta, se va. Entonces, ¿qué va a pasar con el fuego? El fuego, ¿qué va a hacer? Cuando termina de evaporarse, el fuego en sí va a bajar y va a parecer que está sobre la superficie, pero no. Después, cuando entra suficiente oxígeno, se eleva esto y deja un espacio entre suficiente, ¿sí? Deja un espacio y se produce acá la llama permanentemente. O miren, ustedes van a ver que la llama no se produce sobre la superficie, sino a cierta distancia del carbón, es como que se desprende la llama. Bien, ¿cómo puedo hacer para extinguir el calor? Entonces no se evapora más y puede ser que yo logre
extinguir el principio de incendio. Otra forma es suprimir la entrada de oxígeno. No suprimo el calor, pero suprimo la entrada de oxígeno. Agarro, voy metiendo, le voy dejando espacio y cada vez que sube la llama, voy metiendo la chapa y termino de cerrar. ¿Qué va a pasar? Que no es eficiente, porque si yo en un momento dado entró el oxígeno y la llama quedó acá abajo, esto puede explotar. Por lo tanto, no es conveniente, tengo que ver bien cómo hago. Que puedo tapar, pero tengo que ver en forma rápida, en un solo tiro, cuando se levanta el fuego, meterle una chapa, entonces cuando baja no entra más oxígeno y la evaporación del alcohol queda acá. Entonces yo puedo evitar. ¿Por qué? Si yo saco y no hago otra acción o suprimir, esto puede seguir una reacción. Por lo tanto, vamos a ver dos tipos, ¿sí?, de configuraciones matemáticas. Uno se llama el triángulo del fuego y el otro es el tetraedro del fuego, ¿sí? En donde en el tetraedro del fuego vamos a tener acá adentro las reacciones químicas, Bien, por lo tanto, uno de estos lados en el triángulo, esto sería el triángulo, que lo vamos a ver mejor, voy a pasarlo directamente, el triángulo. ¿Sí? Bueno, combustible en la sala. A ver, ya que estamos acá, a viva voz, por favor, abran el micrófono. No necesitan que yo le... Me dicen, por favor, identifique diferentes combustibles en la sala de clase o en su casa. ¿Sí? ¿Y por qué no hay fuego en la sala de clase? Dice, ¿por qué? ¿Cuáles serían los combustibles? A viva voz, por favor. Abran el micrófono. ¿Qué serían? Porque no van a tener que hacer el trabajo práctico. ¿Qué es lo que voy a ver? Papel. Bien. Papel. El material es papel. ¿Qué más? ¿Qué más llevas de la escuela? O en tu casa, ¿qué más tenés? Las colchas. ¿Sí? Las colchas. ¿Qué más tenés? Sábanas. Sábanas. ¿Qué más tenés en tu casa? La cama es de madera. Bueno, maderas, que puede ser mesa, silla, perfecto. Bueno, ¿por qué no hay fuego? Porque no tenés calor o no hay una reacción química al lado que pueda producir el calor. Seguimos. Bien, entonces, acá tenemos el famoso triángulo. Calor, combustible, comburente. El oxígeno del aire, el calor como energía calórica y el combustible, ¿sí? Tenemos los tres. Esto podía sofocar el principio de incendio. Después se llegó a comprobar que no. Falta acá un tema que es la reacción en cadena. Sí, la reacción en cadena. Ves que el oxígeno acá, esta reacción en cadena que estamos mostrando acá, ves que están el lado del oxígeno, el calor y el combustible. Yo puedo sacar el calor, pero si la temperatura del combustible supera el punto de ignición, esto se va a seguir encendiendo. Por lo tanto, hay una reacción química. Tengo que buscar un componente que reaccione con el combustible para que no se produzca más la reacción en cadena. Y sacar alguno más. Tengo que tratar de sacar el calor, tengo que sacar el oxígeno o tengo que tratar de sacar el combustible. Entonces tenemos los tipos de combustible, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Esos son los tipos, ¿sí? Los estados físicos del combustible, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces yo tengo que ver qué tipo de sólido, qué tipo de líquido y qué tipo de gaseoso tengo para ver su inflamabilidad, su nivel o su punto de ignición, su autoignición. Por lo tanto, tengo que analizar cada uno de los componentes que está dentro de una almacén de materia prima. Yo tengo mi almacén de materia prima acá, tengo que ver qué componentes tiene los productos que voy a guardar acá. Es combustible. ¿Puedo poner al lado de una garrafa? Que necesito la garrafa porque no tengo gas. ¿Puedo poner una garrafa? Y no.
por cuestiones de seguridad. Fíjense acá, los distintos tipos. Acá tenemos los líquidos y gases siempre arden con llamas. Eso es simplemente informativo. ¿Mm? Para que se inicie una combustión es necesario que los materiales se encuentren en forma de gases o vapores, puesto que estos son los que arden. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la ejercicio. ¿Qué inflamables conocen ustedes? A ver, a viva voz, por favor. No me pongan en el chat porque no los veo. A ver, un tipo de inflamable. A ver, chicos, por favor, así aceleramos. Peróxido. ¿Cuál? Peróxido. Hidróxido de magnesio. Ah, pero ojo, el óxido de magnesio arde ¿a qué temperatura? No, no ¿Sí? sabía. Ojo eso, el óxido de magnesio está bien que digas que es óxido de magnesio. Pero el óxido de magnesio puede arder, pero no a temperaturas normales. El óxido de magnesio se utiliza para elevar la temperatura, se usa como combustible. Pero está bien, pero es un combustible muy especial. Más simple, lo que usamos, nafta, querosén, alcohol. Si todo eso, sí, ¿está? Bien. Vayan pensando porque ustedes en su trabajo práctico van a tener que ver qué tipo de inflamables tiene y qué manera. Bien, temperatura de gasificación, temperatura ambiente 38, ¿sí? Los vapores, y para lo que es querosene y gasolina, temperatura 20 genera vapores. Fíjate que uno a 38 genera vapores, el otro a 20. Quiere decir que hay uno que genera vapores a mayor temperatura y otro a menor temperatura. No todos los combustibles son iguales, ¿sí? Es la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores inflamables. Por ejemplo, el alcohol a temperatura de ambiente, a cierto, después de 10, 15 grados, ya empieza a tirar vapores. Bien, querosene desprende vapores a 38 y bueno, no hace falta, ¿sí? Dice la gasolina, ¿desprende gases en la Antártida? En la Antártida, dice, en cambio la gasolina lo hace a menos 42 grados bajo cero. Entonces, en la Antártida, si depende de la temperatura, la respuesta depende de la temperatura, ¿va a desprender gases o no? La temperatura de ignición o de autoignición, ¿a qué temperatura? Fíjense, 255 y 371. Eso lo tienen que conocer. Eso está todo tabulado, ¿sí? Temperatura de ignición es la temperatura mínima a la cual el combustible empieza a arder en una combustión sostenida. O sea que hay una reacción en cadena y puede mantener el fuego sin tener calor. Entonces, los tres componentes de un triángulo son, entonces, ¿cuáles son los tres componentes entonces que tenemos? El combustible, el comburente y el calor. ¿Cómo se llaman los cuatro componentes? Entonces, el cuarto componente sería la reacción en cadena. La idea era que respondan ustedes, pero veo que muy pocos están respondiendo. Me parece que dejaron grabando la clase y se fueron. Bueno, los tres estados físicos de que presenta un combustible, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Tienen que saber. Bueno, esto es más que para que vean cómo es el comportamiento y para dónde, hacia dónde, ¿sí? Va el tema del humo y del fuego. ¿Sí? Siempre va escalera para arriba. Esa es la idea, mostrarle nada más, para que ustedes sepan, si ustedes tienen distintos niveles en su planta industrial, van a tener que pensar bien de qué manera van a producir la ventilación de esta zona para evitar la acumulación de gases. Y bueno, ¿cómo se transmite el calor? Bueno, fíjense, el humo para dónde, el calor cómo, de qué manera. Transmisión del calor por conducción, ¿sí? El calor transfiere un objeto a otro por contacto directo, ¿sí? El más caliente pasa al más frío, no hace falta, es simplemente para hacerle recordar, esto ya lo saben todos los ingenieros, los que estudian ingeniería industrial, porque ya lo vieron en termo 1, en termo B. Bueno, acá tenés cómo puedo hacer, qué pasa cuando yo tengo un principio de incendio con los sectores colindantes, o sea, los que están cerca mío. Esto serían los distintos procesos, las distintas zonas dentro de mi planta industrial. ¿Cómo lo puedo afectar?
Fíjense que acá por radiación, acá está. Porque muchos van a pensar, decir, no, pero está a 2 metros. Y cuando se produce el incendio, 2 metros no es nada, dependiendo del tipo de combustible que tengo presente en la zona. Bueno, a través de un espacio intermedio, masa de caliente, fíjense, es por cuestiones físicas, ¿sí? El aire caliente es más liviano, entonces sube, por una cuestión simple de convección. Bien. O sea que si yo no tengo una buena ventilación en la zona, fíjense cómo se va metiendo tanto el humo y los gases calientes en la zona, ¿sí? En cada una de las oficinas. Esto puede pasar también en un ambiente al mismo nivel, dependiendo de cuál sea la circulación. Entonces, siempre ustedes saben que el aire caliente va a ir subiendo y el aire frío baja. Es por convención por cuestiones físicas. Bien, entonces yo tengo acá los distintos tipos de clasificación de los fuegos. Tengo clase A, clase B, clase C y clase D. Bien, vamos a ver cada uno de qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes sepan por qué nosotros estamos haciendo y por qué pongo esto. Me falta uno más, ¿sí? Yo puse esto primero porque dice, ¿y qué es A, qué es B, qué es C, qué es D? Yo te digo, yo para actuar contra principio de incendio o cuando yo descubro, ¿sí? Hay que efectuar dos acciones. Dar la alarma. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? A viva voz puedo decir incendio o fuego, o tengo personas entrenadas, bien identificado, con un silbato, por ejemplo, que cuando alguien le dice hay un incendio en tal lugar, empieza a tocar el silbato y se sabe que ese silbato indica que hay incendio. O poner lo que se llama pulsadores de alarmas, que puede ser en forma automática o en forma manual. ¿Cuándo es automática, cuándo es manual? Lo vamos a determinar. ¿Cómo se determina? Y por el método de PUR. El método de PUR me va a decir qué sistema voy a utilizar, si va a ser manual o automática, y cuáles son las consideraciones que me va a dar ese sistema para poder definir mi sistema de alarma. No el tipo de extinción. Ya lo voy aclarando, porque en el examen me pone después que el método de PUR te define el sistema de extinción. No. Es el sistema, si es manual, si es automático. Después, usar los equipos destinados a extinguirlo. Por eso tenemos que conocer qué es fuego A, qué es fuego B, qué es clase C, qué es clase D. Entonces, tenemos fuego clase A. Clase A son todos aquellos combustibles que sean asimilables a papel, madera, cartón. Lo van a buscar en las normas IRAN, que después a final de clase se lo voy a dar. Después tenemos, ¿sí? Sólidos, que pueden ser, ¿sí? Algo que pueda arder y que pues, son papel, cartón, madera, ¿sí? Bien. Clase B, todo lo que es combustibles líquidos. Acá puede ser que sean combustibles sólidos, puede ser PVC, pero ojo con el tema del PVC, puede ser clase A también, pero hay que ver en qué punto arde. O sea, la temperatura de ignición, en qué momento arde. Pero es sólido, puede ser. ¿De qué manera lo voy a extinguir? Y no lo sé todavía ahora. Ahora voy a tener que reconocer primero las distintas clases de fuego y por quién están producidos. Clase C. Clase C. Fíjense, el símbolo te dice todo. Clase C, producido por las instalaciones eléctricas, por el paso de la energía eléctrica a través de los conductores. ¿Y cómo se produce? Y por falla de aislamiento, porque hay un chispazo o mal funcionamiento de la máquina que estoy usando, porque genera mucha chispa, o la aislación de la máquina es defectuosa. Entonces son clases producidos por temas eléctricos. Clase C se llama eso. Clase D no se usa mucho y no se ve en la industria común porque se usa mucho en reactores, en reacciones químicas, reactores que nosotros normalmente no lo vamos a ver
en el uso normal, porque no vamos a tener reactores atómicos o algo por el estilo donde yo puedo usar clase C. Pero hay un extintor de tipo clase K, que se utilizan en las cocinas, donde yo cocino alimentos. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar un extintor común y corriente en una zona donde voy a preparar alimentos. Tengo que tener extintores especiales, clase K, que no lo vamos a ver acá, pero existe. Clase D. Entonces, una vez que ya conocemos los distintos tipos de fuego que se puede producir y por quién lo produce, acuérdense que estamos hablando de las clases en función del combustible presente en cada uno de los sectores. Una vez que yo identifique qué tipo de combustible, voy a tener que elegir el método de extinción, que no tiene nada que ver con el método de PUR, el método de extinción. Para poder diseñar un sistema adecuado, ¿sí?, de sistema de red contra incendio, es necesario conocer qué material la origina y en función de esta se definirá esto, el método de extinción adecuado. Por lo tanto, repasemos. Tengo calor, oxígeno, combustible y reacción en cadena. ¿Qué tengo que hacer? Si cualquiera de estos elementos no existe, el fuego no puede continuar. Por lo tanto, los métodos de extinción se basan en la eliminación de uno o más de los componentes de la combustión. Es decir, que yo tengo que tener este conjunto, todo este conjunto para poder ir a buscar qué cosa. ¿Cómo hago para seleccionar el método correcto? Si yo no sé qué es lo que tengo y de qué manera se produce el fuego, va a ser medio difícil encontrar el método. Y todo va a depender de esto que está acá. ¿Sí? En muchos de los casos van a ver que todo depende de esto. ¿Por qué? Porque la reacción en cadena va a depender del tipo de combustible o del tipo de acción. El calor va a depender qué es lo que yo tengo, que el iniciador. El oxígeno que tengo en el ambiente, también tengo un problema ahí y tengo que ver. Tengo que ver de qué manera puedo actuar sobre cada uno de estos elementos para poder encontrar el extintor adecuado. Esto. Sin esto yo no puedo hacer un diseño de una instalación de red contra incendio. Bueno, acá tenemos, puedo enfriar por enfriamiento. Esto es agua por enfriamiento. Acá hay un error, yo lo puse a propósito. Fíjense que acá yo tengo fuego, esto es líquido y estoy utilizando agua. ¿Qué va a pasar con este extintor que es agua? Vamos a poner que es H2O. ¿Qué va a pasar con este combustible? Lo va a llenar y el recipiente va a empezar a rebalsar y es peor el remedio que la enfermedad. Pero esto que tendría que apuntar en las paredes, acá, ¿sí? En las paredes si esto fuera H2O. Si esto es espuma, entonces la espuma, ¿qué va a hacer? Va a tapar al combustible, no va a dejar que entre el oxígeno, por lo tanto, este está bien aplicado sobre la superficie de un recipiente abierto que contiene líquido. Pero esto no puede ser agua, esto acá no puede ser espuma, bien, si es espuma estamos bien. Enfriamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? La espuma, aparte de no dejar entrar oxígeno, también enfría. Bueno, tratar de bajar la temperatura, ¿sí? Los materiales combustibles ya no pueden desprender gases y vapores, ¿sí? Perfecto. No desprenden más gases y vapores. Acuérdense ustedes que el carbón ya tiene un calor interno porque se quemó totalmente por dentro. Si yo no sigo enfriando la superficie, en algún momento, como no llegó a enfriarse totalmente, en algún momento esto va a reavivar, va a ir reavivando el fuego. Por lo tanto, yo tengo que buscar la forma de taparlo con arena, con algo que no le entre oxígeno y que termine de apagarse totalmente.
Acá tenemos lo que yo le hablé hoy. Estoy tapando, ¿sí? Estoy tapando el ingreso de oxígeno. Esto es la manija nomás, ¿sí? Por sofocación. 1 hora por enfriamiento, por sofocación. ¿Sí? Bajando la concentración de oxígeno. Ojo que es adecuado, porque si yo tapo violentamente y el fuego, ¿sí? Lo que yo le decía, porque donde se generan vapores y donde intercambia con el oxígeno, acá se produce. Por lo tanto, yo tengo que ver de qué manera puedo hacer de tapar rápidamente esto antes de que baje el fuego para que no entre acá adentro, sino esto explotaría. Me hace acordar de un ex jefe mío, un tano, que se prendió, teníamos un tanque de combustible, y se prendió fuego, nadie sabe cómo se prendió fuego, y tenía la tapa abierta. El Tano fue a buscar la tapa que tenía esto, y cuando subió, pero el loco, porque tenía 1000 litros de combustible adentro, su vida, se ve que el valor de su vida era de 1000 litros de combustible, fue, buscó la tapa, y cuando la llama estaba para acá arriba, puso la tapa y logró, digamos, extinguir el incendio, pues no se producen más vapores y no había calor. Entonces, no explotó porque no se chupó. Si él, por A o por B motivo, no tuviera hecho la velocidad suficiente de tapar antes de que vuelva a bajar, esto explotaba y no sé si sobrevivía. Pero yo lo vi. Cerrando la llave del combustible. ¿Sí? O sea, si yo cierro esto, acá no va a haber combustible y no va a salir vapores. Aislación del combustible. Este método busca dispersar, aislar o eliminar el combustible, ¿sí? Para que quede claro qué función está cumpliendo esto. Bueno, acá, fíjense esto. ¿Qué está haciendo? Está tirando en forma de neblina, ¿sí? Van a ver que también es por sofocación, ¿sí? Inhibición que va a ser sofocación e inhibición de la reacción en cadena. O sea, está buscando algo que combine con él para bajarle el nivel, la reacción en cadena, o sea, se va a ir y se va a mezclar con este y no genera fuego, por lo tanto va a haber una reacción en cadena. ¿Sí? Interrumpir la reacción en cadena mediante cierta sustancia química, el fuego tampoco puede continuar y se extingue, ¿sí? Para que el fuego tampoco puede continuar y se extingue. Pero también actúa como sofocador porque no deja entrar el oxígeno. Hay dos funciones que cumple. Los elementos, acá las herramientas necesarias, esa es la clasificación del equipo de extinción. Tenemos manual, herramienta, ¿sí? Para sofocar, por ejemplo, se produce un incendio en la zona donde hay arboleda, y yo tengo que ir a podar los árboles secos para que no sigan desparramándose. Bueno, se están viendo los incendios en Córdoba, que hay gente que tiene el hacha. Bueno, este es un extintor manual. Extintores portátiles, instalaciones fijas de agua, dispositivos de agua móviles o prolongables, ¿sí? Dispositivo móvil de agua puede ser un extintor que tenga agua a la presión. ¿Cómo es un extintor? Un sifón, como si fuera el de la soda, pero trabaja a mucho más presión. Las manijas, la manija de descarga, el soporte, un manómetro que te indica si es rojo está vacío, si es verde está lleno, y el agente extintor que está acá adentro, que sale por diferencia de presión. No vamos a ver cómo se extingue, pero bueno, no es de este curso explicarle cómo se usa el extintor, ¿sí? Y fíjense, el extintor ha sido concebido solo para combatir principios de incendio, es decir, fuegos que recién comienzan. De polvo químico, ¿sí? Seco, que tiene acá el símbolo de PQS. No, van a ver que tiene C, iba a decir de polvo, ¿sí? De polvo seco. ¿Sabe qué es polvo químico? Bien, ¿dónde lo puedo usar? Y tengo que analizar, ¿dónde puedo usar esto? Y tengo que analizar
analizar la zona. Por ejemplo, en un comedor yo no puedo poner un polvo químico. En una sala de computación no puedo poner un polvo químico. ¿Por qué? Porque genera residuos que quedan en la computadora y va degradando los componentes de las computadoras. En la zona donde preparo alimento, y no, porque si no tengo que baldear, tengo que despejar todo y tratar de sacar hasta el último polvo que encuentre en la zona, aspirarla. O sea que va a ser un problema. Tengo que ver la zona. No lo puedo usar en cualquier lado. Extintores se encuentran entre las más comunes, mediante reacciones químicas que inhibe la reacción en cadena y a su vez hace la sofocación. No deben ser tóxicos, ¿sí? Ni corrosivos, ¿sí? No deben aglomerarse, ser resistentes a la humedad. Pero polvo químico no debería ser, pero la mayoría de los polvos químicos son corrosivos y son tóxicos, ¿sí? CO2, este no es tóxico. Sí, no es tan tóxico, pero es un problema. Se disipa muy fácilmente. ¿En dónde puedo usar el CO2? Por ejemplo, en instalaciones eléctricas. ¿De qué manera? ¿En forma manual o automática? Y bueno, todo va a depender del dinero que yo quiero salvaguardar del activo, porque todo yo lo convierto en dinero, del activo, ¿sí? Del valor del activo que yo quiero prevenir. Por ejemplo, si yo tengo un motor eléctrico de 1000 HP y tengo otro motor eléctrico de medio HP, imagínense que yo acá tengo que ver qué sistema tengo que poner. Por ejemplo, acá no puedo usar un sistema manual. ¿Puedo usar CO2? Sí, correcto. ¿Puedo usar polvo triclase? No. En el motor de 2 HP, ¿puedo usar un triclase? Sí. ¿Por qué? Porque es muy barato y el triclase es mucho más barato. El extintor de CO2 de triclase es mucho más barato que el CO2. Bueno, y el valor de este motor es irrisorio, por lo tanto usar un triclase. ¿Es fácil de limpiar? Sí, lo puedo limpiar con... ¿Le puedo disipar todo el polvo que está adentro? Sí. Es unidad sellada. Por más que sea unidad sellada, no puedo usar polvo triclase. Por el tamaño que tiene, necesito mucha cantidad de CO2 o de polvo triclase. Por lo tanto, no es podría ser este motor de medio HP. Motor de medio HP es de un lavarropa común y corriente, de una cortadora de pasto. ¿Sí? Anhidro carbónico, no hace falta que la vean. ¿Sí? Sirve especialmente para los fuegos clases B y C, aunque puede ser usado también en los fuegos A. Su reactividad en estos casos será solo relativa. O sea, normalmente no se usa. Se puede usar, pero no se usa. No es perder plata ponerlo como clase A, ¿sí? En clase B y C sí puede ser. ¿Por qué? Porque el CO2 lo puedo tirar sobre la superficie del líquido y hasta cierto tiempo. Tiene su tiempo de vida útil. Es inodoro, con lo corrosivo, incoloro, no conduce la electricidad y es 40 veces más pesado que el aire. Por lo tanto, se mantiene un rato en el aire hasta que se disipa. Esto no puedo poner donde hay clase C, donde es clase C. No, puede ser clase B, clase D, principalmente se usa en clase A. Si tengo que ver clase B, ¿qué es lo que tengo? Si tengo combustible líquido, va a ser medio complicado. ¿Por qué? Porque puede rebalsar el recipiente y me produce derrame que puede, digamos, extender el fuego. Bien. Agua común y corriente. Pero por eso. Bien, perfecto. Seguimos. Extintores de espuma. Existen los extintores de espuma, se usa mucho en las plantas, por ejemplo, acá en refinería YPF, hay muchos puntos donde están, pero no es para que vean que puede existir también espuma en pequeña dosis, como se dice, pero normalmente se usa para grandes tanques
en donde haya mucho líquido, pero bueno, si tengo líquido a cielo abierto y necesito, y no es la carga de fuego es muy pequeña o la cantidad de líquido que tengo, con un extintor manual me va a servir. Todo va a depender y de la cantidad de volumen del material y demás cosas, ¿sí? De espuma, cuando se activa el gas, expulsa el agua y la combina con el concentrado formándose millones de pequeñas burbujas. Tiene un tiempo de actuación también, como todo se disipa. Y dice que se caracteriza por ser agentes extintores de clase B. Se usan para la extinción de combustible, que son más livianos que el agua o tienen el mismo peso específico. Yo estoy yendo rápido porque esto está en las definiciones. Seguimos. ¿Cómo lo coloco en una planta industrial? Y bueno, normalmente puede ir en un gabinete que prácticamente se está actuando muy poco, se está poniendo directamente a cielo abierto, pero existe todavía gabinetes, ¿sí? La ubicación, el tamaño, también es importante el tamaño del extintor, va a depender de quién son los que trabajan y de qué manera, porque las personas, por ejemplo, si yo voy a poner un extintor de 10 kilos acá, a una cierta altura va a ser difícil de maniobrar, por lo tanto, ver si pongo 2 extintores de 5 kilos y dependiendo de quién trabaja. ¿Sí? Más allá de que del sexo o no, ahí, dependiendo de la talla de la persona que trabaja en la zona, puede o no manipular un extintor de 10 kilos. Tengo que definir también. En sitio de fácil acceso y de clara identificación. Normalmente se identifica en un punto, ¿sí? Dentro de la planta industrial. Vamos a suponer que yo tengo acá una máquina que me... esta zona donde están los extintores. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Acá tengo una pared, puedo poner un cartel que me indique que acá hay un matafuego, ¿sí? Sobre muros o columnas colgados en su respectivo soporte, hasta 1,20 m. La altura promedio es 1,20 m. Más de eso no. Está enganchado el extintor, para que la persona con una mano pueda sostener esto y desengancharla. Acá hay 1,30, pero yo recomiendo 1,20 por la talla promedio, ¿sí? Puede ir hasta 20 acá en la Argentina. En otros países se usa hasta hasta un metro 30. Esto no tiene que pasar. Esto no. Pongo una escalera común y corriente, ¿no? Pero esto ocurre en las industrias. Podría haber estado esto o esta puerta, por ejemplo, cuando se abre, vamos a suponer que esta puerta abre de este lado, entonces ¿qué viene? La persona, porque esto pues, es una cámara. Yo puedo entrar, entonces el extintor está acá afuera, se me produce un incendio acá adentro, puedo agarrar el extintor e irme, pero como está la escalera no puedo agarrar. Entonces cuando saqué la escalera y me acordé, ya no puedo entrar porque ya se declaró el incendio, por lo tanto, donde se declaró el incendio la persona no puede entrar. Por lo tanto, esto no puede ocurrir, ¿sí? Un tablero eléctrico. Acá, en este lugar, como ustedes podrán apreciar, no hay ningún cartel que me indique rápidamente qué clase de fuego es esto. Me tengo que acercar y tengo que leer. Lo ideal sería que acá me diga que esta puede ser para clase B y clase C. Yo sé que si tengo un cartel grande que me diga que es BC, es apto para para sistemas eléctricos. Por lo tanto, si acá hay un principio de incendio, yo puedo actuar. Acuérdense que con estos elementos actúo contra el principio de incendio. Extintores. ¿Ves que acá? ¿Ves? Estas son la señalización. Pones un extintor, los tableros que van a tener. Rápido. Con muros y columnas, ya lo saben. Entonces, agentes extintores a considerar por clase de fuego. Clase A, combustibles sólidos comunes tales como espuma, espuma de polietileno, espuma de colchón de espuma, por ejemplo. Polvos químicos secos ABC, agua presurizada. Clase B, esto lo van a encontrar, ¿sí?, en la norma CIRAN, que ahora les voy a pasar al final de la clase. Clase C y clase D, polvos químicos, ¿ves?
sodio, titanio, aquellos que tienen una alta temperatura, porque el problema de los metales de combustible trabajan a muy alta temperatura. Polvos químicos especiales, ¿sí? Es especial, a muy alta temperatura. Y acá, como para ir viendo, combustible sólido, ¿sí? Esto lo van a encontrar en todos lados donde vayan a una empresa, ¿sí? Van a encontrar el procedimiento, van a encontrar este cartel donde te leen y te muestran, ¿sí? Los distintos tipos de extintores que existen dentro de la planta industrial. Adecuado, puede emplearse, no usar. Fíjense acá, metales combustibles, ninguno de estos se puede usar. Acá en fuegos electrizados, agentes para metales, podría ser, pero debería estar bien amaestrado o bien, bien formado para poder utilizar. Bien, ojo con esto, es importante que ustedes entiendan para cuando tengan que hacer los trabajos prácticos. Entonces van a tener que sectorizar. Entonces voy a pasar a otro. Bien, hasta acá, vamos bien, chicos. Son 18:02. ¿Hasta acá vamos bien todos? Por favor, me ponen un... Sí, profe, perfecto. Ahora puedo ver la del chat, así que si aquellos que no quieren hablar, que me pongan en el chat. Se cortaba un poco, pero nada. O Andrea, si vos podés ver el chat. Sí, sí. Sí, se corta, no sé por qué, pero yo tengo buena señal de internet. Fíjate que Jerónimo, ¿estás viendo el Bueno, chat? gracias. Fíjate que Jerónimo Uriarte tiene una pregunta. ¿Estás viendo el chat? A ver, vamos a ver. Sí. Si la planta industrial es productora de alimentos, ¿deberíamos usar solo extintores de tipo K? No, Jerónimo. Vos tenés que ver en la planta industrial, si dentro de lo que es proceso de planta industrial, ¿qué es lo que tenés adentro durante el proceso? Supuestamente, casi seguro, que si tenés un motor eléctrico no podés usar un extintor de tipo K. Por ejemplo, una empresa que fabrica pasta tiene una máquina que tiene un motor. Entonces, en la zona del motor, vos podés usar un CO2 que no contamina, no te va a contaminar, pero no puedes usar un ¿cómo se llama? Uno de polvo seco. El de tipo K se usa en cocina, donde yo preparo alimento. ¿Por qué? Porque hace que, como si fuera es un gas que hace que actúa como reacción química y se disipa rápidamente. Entonces no deja huella. Podés usar. Tengo que ver bien qué es lo que tengo, de qué manera. O sea, no es que por ser una planta, por ejemplo, tengo en la zona de materia prima. ¿Qué puedo usar? Puedo usar agua también. El agua el agua lavo bien todo el piso y se va. Pero en la zona donde hay un motor, ¿puedo usar agua? No. Entonces ahí tengo que ver una combinación de los tipos de extintores para poder actuar contra el principio de incendio. No es que a libre albedrío, porque es alimento, voy a poner todo K. No es así. Bien, cálculo de fuego. Entonces, ¿cómo se calcula el fuego? Entonces ustedes, como habrán visto hoy, ahora vamos a ver, necesito definir. Acá vamos a ver, tengo que calcular la carga de fuego. Entonces, ¿para qué? Porque necesito definir la cantidad de calor en cada ambiente o sector. Peso del producto y poder calorífico. O sea que tengo que hacer la sumatoria. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La sumatoria, ¿sí? De los pesos, ¿sí? Peso por el poder calorífico del material que se encuentra en la zona. Entonces, vamos a suponer que estoy en el almacén. Tengo papel. Tengo madera. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, trabajo con madera. ¿Qué más tengo? Y tengo tóner. Tóner, es sólido. Bien. Entonces, el tóner, ¿qué está hecho? El tóner adentro tiene tinta. Bueno, la tinta que tiene poder calorífico, listo. La madera, ¿cuál es el poder calorífico? 4400. ¿Sí? Acá está, kilocaloría. Calorías por kilogramo. Papel, bueno, tengo que ver el poder calorífico del papel. Y la masa, aproximadamente, una resma de papel, aproximadamente pesa entre 2 y 3 kilos, dependiendo del espesor. Después lo que hago es, ese
esta carga de fuego, lo que llevo es a un equivalente de peso de madera, en madera para poder tener, ¿por qué? Porque se lleva a una unidad homogénea y para eso uso el poder calorífico de la madera. Y una vez que yo tengo, calculo la carga de fuego total, como el peso de madera equivalente en unidad de superficie. ¿Sí? Esto sería el calor, ¿sí? El calor que yo voy a tener. Entonces, sumatoria del calor total sobre el poder calorífico de la madera. ¿Por qué? Porque esto acá te va a dar, si yo no multiplico por el calor calorífico de cada uno, me va a dar en una unidad que no puedo obtener. Entonces, me va a dar una cierta cantidad. Esta unidad acá va a ser por superficie. Peso de madera por superficie, equivalente. Que quiere decir que va a generar la misma cantidad de calor como si estuviera la madera. Bien. Entonces, calculo la carga de fuego. Entonces, ¿cómo hago la carga de fuego? ¿Cómo calculo? Fíjense. Yo tengo un programita acá. Espera que voy a ir al ratón. Epa, vamos. Espérenme un segundito, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Vamos. Voy a ponerlo en modo presentación. Control, clic. Ahí me desprendió aceptar. Acá me desprendió un programita que yo tengo. Vamos. Bien, acá tengo un programita que dice Firenze 1.2. Entonces, para no estar haciendo, la fórmula es esta que están viendo acá ustedes. La fórmula es esta. Tengo que calcular la cantidad de calor que produce por su poder calorífico, ya se sabe que esa es la cantidad de calor. Lo voy a llevar al equivalente a peso de madera, como si fuera madera, y calculo la carga de fuego. Para eso tengo el programita este Firenze. Entonces digo, ¿qué tengo adentro de mi planta industrial? Tengo, ¿qué cosa? Algodón. Mira, algodón. Voy a poner cualquiera, ¿no? Algodón. Agregar. ¿Por qué no me agrega? Ah, me falta la cantidad. Si no le pongo la cantidad. Algodón. Tengo 10 kilos. ¿Qué más tengo? Madera. Madera. ¿Cuántos kilos de madera tengo? Y tengo 10 sillas guardados. Más o menos el peso de las sillas son, en total, entre la mesa y todo eso, 120 kilos. Estoy poniendo cualquier valor. Ustedes van a tener la materia prima que tienen. ¿Qué más tengo? Papel. Papel. Ese es el poder calorífico del papel, 4000. Voy a poner que tengo 10 resmas. A 2 kilos cada uno, 23 kilos. 2 kilos y medio cada uno, 2 kilos 300. Agregar. Listo. Todo esto en cuántos metros cuadrados tengo. Y lo tengo en 16 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la carga de fuego en madera es 4,375. La caloría desarrollada son 66.000. Y la carga de fuego es 41,25. ¿Sí? Esto es la carga de fuego. ¿Sí? Y esto es la carga de fuego total. Esto es digamos, relacionado con la madera. Y ahora sí, este dividido 4000 me da la cantidad en miles de calorías por metros cuadrados que genera. Entonces, en función de esto, en función de esta carga de fuego, yo voy a ir a buscar el extintor que me va a cubrir eso. Cada fabricante, entonces van a tener que ir al fabricante. Entonces, ya definí lo que hay acá adentro. Por lo tanto, díganme ustedes, por favor, una vez que yo tengo este valor acá, ¿sí? Ya tengo los metros cuadrados acá y ya sé que estos pueden estar todos juntos. Bueno, antes de ir a comprar un extintor manual, ¿sí? Fíjense que acá yo con esta carga de fuego, yo puedo ir a un extintor manual. Pero si esto tuviera 2 dígitos más antes de la coma, yo ya no puedo ir a buscar un extintor. Tengo que ver en función de lo que tengo adentro y de mi necesidad de recuperarlo o no,
Tengo que ver si hago qué nivel o qué riesgo tengo acá para ver qué voy a poner, si va a ser en forma manual o en forma automática. Entonces, vamos a suponer que acá te dice que yo puedo hacerlo con polvo triclase, la carga de fuego muy baja, puedo hacer con un extintor de 10 kilos, me alcanza y me sobra, perfecto. Pero si en vez de 10 kilos tengo 10.000 kilos de algodón, 2.200 kilos de madera y 3.000 kilos de papel, ya con un extintor común y corriente, manual, ya no puedo. Bueno, por lo tanto, tengo que pasar a otro nivel y definir mi nivel de riesgo. Yo tengo que definir mi nivel de riesgo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a buscar con esta formulita, que la van a encontrar en todos lados, en todo, está en la 19.587, ¿sí? La ley 19, la ley de riesgo de, la ley de seguridad e higiene, ¿sí? La 19.587 y su decreto 370 del 72, 359/72, van a encontrar esta fórmula. Van a encontrar los distintos tipos de extintores que pueden llegar a cumplir y que te puede dar. Pero la capacidad de extinción te lo da el fabricante. Te dice 10 kilogramos de este extintor con estas características te puede ser para 3 clase A, 3 clase B, 4 y un potencial extintor para 41 kilogramos por 41.000, 4.100, por ejemplo, en vez de ponerlo en unidades, acá está en mega, ¿sí? En megacaloría, ¿sí? Puedo también, sí, ojo, megacaloría, 41, pues en kilocaloría, lo multiplico por 1.000, tengo kilocaloría por metro cuadrado. Si esta es la carga de fuego que tengo, bien. Entonces, en función de esto, yo tengo que ver cuál es el riesgo. Para definir el riesgo y ver el sistema, no el método. Recuerden, método es una cosa, método de y sistema es otro. Bien, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a otro método que se llama el método de Pour. El método de Pour me dice que yo necesito calcular el riesgo del continente, o sea, todo lo que está alrededor, riesgo del continente, coeficiente de la carga de fuego del contenido, coeficiente de combustibilidad del contenido, coeficiente de carga, todo esto está tabulado, ¿sí? Está tabulado en el capítulo 8 de la norma IRAN 3528, método de Pour, está tabulado, no tiene que. Y después el contenido, riesgo del contenido, de qué manera, qué riesgo tengo. Coeficiente de daño a las personas, cómo puede dañar a las personas, ¿sí? Coeficiente de peligro para los bienes, ¿sí? Si lo puedo recuperar, no se puede recuperar. Coeficiente de influencia del humo, cómo afecta el humo en todo el resto. Todos estos son coeficientes y está tabulado. Por lo tanto, ustedes van a tener que buscar y vamos a ir al método de Pour y vamos a mirar rápidamente cómo se calcula. Lo que lo van a encontrar, vamos, ya va a abrir, tarda un poquito, ¿no? Bien. Este es de un congreso argentino de 2000 de ingeniería, enseñanza de la ingeniería, ¿sí? Tecnología para la información y comunicación, ¿sí? Sistema recomendador para la detección y medida de protección contra incendios, ¿ves? El método de Pour. O sea que es sistema para determinación de medida de protección contra incendio. Por lo tanto, ustedes van a encontrar, son 226 páginas, ¿sí? Está muy bueno si lo quieren leer completamente. Está los GR, ¿sí? El coeficiente de carga de fuego, dice que está tabulado, tabla 1, tabla 3, tienen todo tabulado. En función de la carga de fuego, ustedes van a tener un QM. Lo que calculamos primero, que es la carga de fuego, le va a dar un QM, un coeficiente de carga. Un coeficiente de combustibilidad, coeficiente de carga de fuego del contenido. Bien, todo eso lo van a encontrar tabulado. ¿Y dónde lo va a llevar? Y lo va a llevar a este gráfico, que ahora lo voy a agrandar bien. Voy a poner al 200%. Lo va a llevar a este gráfico, que es el método de Pour. Están las normas IRAN y lo van a bajar. Entonces, ustedes, en función
van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces acá van a decir el sistema en función de ese, ¿sí? Fíjense que lo que dice acá, el riesgo es poco, ¿sí? En función del riesgo, ¿sí? Dice, el riesgo es poco significativo, en general son superfluas las medidas especiales. Si están en la zona 2, estoy acá en esta zona, una instalación automática de protección contra incendio no es estrictamente necesaria ni recomendable, o sea que va a ser manual. En el punto 3, instalación automática de extinción necesaria, instalación de protección no apropiada al riesgo, bueno, instalación de protección no apropiada al riesgo. Instalación de protección necesaria, instalación automática de extinción, ¿sí? Bueno, hay que ver la instalación de extinción apropiada, ¿sí? Al riesgo. Doble protección, entonces te va a decir el sistema. Entonces, y acá tenemos, finalmente podemos señalar que tratarse de una norma IRAN es de aplicación en todo el ámbito de la República Argentina, en todo tipo de industria, con la única excepción que representa la industria de los hidrocarburos, que tiene una legislación especial, ¿sí? La ley 19.587 y su decreto 351/79, la ley de seguridad y higiene del trabajo, la 24.557, ¿sí? Capítulo 18, artículos 160 al 187, ahí van a tener los datos que van a necesitar, ¿sí? Entonces, ustedes buscan, el que quiera leer está libre, está en internet, por lo tanto, por eso lo pude mostrar, porque si no, uno no puede mostrar, aparte es de un congreso, ¿sí? Congreso argentino, ¿sí? Congreso argentino de ingeniería. Ahí buscan ahí por esto y van a encontrar capítulo 8, el capítulo 8, ¿sí? Calculan el método de PUR, te explica de pe a pa el método de PUR. Y quede claro, porque en el examen le preguntamos, ¿qué me define el método de PUR? El método de PUR te define el sistema de extinción, que en función del riesgo me va a decir qué tipo de sistema voy a utilizar. Si es automático, si es manual, si es acorde o no al riesgo. O sea, siempre va a estar acorde al riesgo. Bien, entonces una vez calculado el GR, los valores, mediante el diagrama riesgo 1, se determinará el valor de riesgo total R. Hay una cosa importante acá, ¿sí? Ojo con esto, acá. Vamos, me voy a detener un ratito. Ustedes cuando calculan, ¿sí? El riesgo, ¿sí? El valor de riesgo total, va a ser la sumatoria de todos los riesgos, ¿sí? Que calcularon para todo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo sectorizar para evitar meter toda la empresa y poner extinción automática en toda la empresa. Yo obligatoriamente la tengo que sectorizar y tratar de delimitar dónde está el riesgo más alto para poder tener menor costo en la instalación de red contra incendio. Por lo tanto, si yo sé que esta es la zona de mayor riesgo, es donde yo más me voy a abocar a hacer una buena red contra incendio para que no se propague en toda esta zona, ¿sí? Volviendo entonces al tema anterior, acá. Entonces, hicimos los cálculos. O sea que yo tengo que calcular la carga de fuego. La carga de fuego entonces va a depender de el cálculo de la carga de fuego, entonces va a depender exclusivamente, ¿sí? La carga de fuego, no quiero. Entonces, tenés que la carga de fuego, ¿sí? Es la carga en peso de madera sobre la superficie. ¿Y esto qué va a ser? La sumatoria de los Q sub I, de los pesos, o sea, podemos llamarlo Q sub I o P de los... Voy de vuelta, no sé por qué lo borré todo. Entonces, la carga de fuego, entonces era el peso de madera por la superficie, y estos pesos de madera era la sumatoria
de los pesos de cada uno de los componentes por los C sub I, ¿sí? Dividido el C de la madera, dividido la superficie. Entonces voy a calcular la carga de fuego, puedo calcular la carga de fuego total de mi planta o la carga de fuego parcial en cada zona. Bueno, tengo que analizar bien si me conviene. Seguramente bombero me va a pedir la carga total de fuego de mi planta industrial. Me va a pedir, eso lo vas a tener que, la tienen que hacer sí o sí. Pero ¿qué va a pasar? Después le va a decir, bueno, dígame cuál es la zona de mayor riesgo. Entonces, en esta zona de mayor riesgo es donde uno tiene que actuar y trabajar. Habíamos hablado de equipos extintores portátiles y equipos automatizados. Yo puedo tener equipos automatizados, pero también tengo las instalaciones fijas de agua, que ustedes cuando hagamos instalación de agua van a tener que calcular y van a tener que ver la forma de ver cuál es el riesgo que tiene y la cantidad, el volumen de H2O que se necesita para incendio. Entonces, esta cantidad de agua es independiente al servicio y tiene que ser un tanque independiente exclusivamente para la red fija de incendio, ¿sí? Con agua. Por lo tanto, ustedes cuando tengan que hacer una instalación donde van a incluir agua de uso sanitario, perdón, agua, voy a poner H2O, vamos a poner H2O. H2O sanitario, H2O humano, ¿sí? Para tomar, para beber. H2O para proceso, si tienen proceso. Y H2O para red de incendio. Bien, en muchos casos, los volúmenes son muy elevados, se especialmente instala mucho y se usa mucho para red de incendio. Pero si el volumen del proceso, el volumen humano es muy poco y solamente tienen red contra incendio, porque dependiendo de la superficie cubierta, de la ley 19.587 te va a decir, en función de la superficie cubierta y del riesgo que tenés, te va a decir el volumen de agua, el volumen, ¿sí? De H2O para incendio. Y te va a decir también cuánto debe ser la reposición, volumen de agua del H2 para incendio. Bien, entonces yo vuelvo un poquito acá, voy a borrar todo esto. Bien, borré todo esto. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen un tanque elevado. Vamos a suponer que tienen un tanque elevado o tienen ya fueron a una planta industrial y ya tienen el tanque elevado. Tienen un tanque elevado de esta naturaleza. Bien, y este está sobre un reticulado, no importa. Y acá está la planta industrial. Acá está la zona de vestuario, de baños y vestuario. Entonces acá tenemos proceso que necesita agua. Acá tengo el simbolito de red de incendio. Tengo acá la boca de red de incendio. Entonces necesito agua para esto, porque me dice bombero que yo necesito poner una toma de agua solamente en la entrada cerca de la planta industrial, porque por una cuestión de que ellos puedan operar acá. Pero bueno, eso es independiente de todos los otros componentes o sistemas de agua contra incendio que pueda hacer, pero no siempre lleva hidrantes, porque la mayoría agarra y ponen hidrante a mansalva. No, tengo que analizar bien cómo es mi proceso, si puedo poner hidrante o no, cuál es el combustible que tengo acá y si puedo poner hidrantes o no, qué es lo que tengo acá adentro para poner hidrante. Pero vamos a suponer que alguna planta industrial dice, bueno señor, usted tiene toda esta planta industrial, ¿sí? Por lo pronto,
en cada una, a cada 25 metros, acá vas a tener que poner otro más, porque el proceso te lo dice, o el tipo de proceso que tenés necesita extintor acá, porque está procesando lana acá adentro y bueno, necesita poner, en vez de extintores portátiles, pones agua contra incendio. Bien, ¿cómo hago la toma de este tanque? Va a ser reserva contra incendio. Entonces lo voy a tomar de acá y lo voy a bajar acá. Esa es para la toma de incendio. Tengo para proceso y tengo de uso sanitario. Bien. Si yo pongo la de proceso acá, si yo pongo la de proceso acá, que necesito agua acá, en este punto, voy a cambiar de color. Entonces, si yo pongo la toma de acá, voy a tener un problema que si acá es sanitario, el de proceso me va a consumir todo el agua de uso sanitario, por lo tanto no. Sanitario, entonces va a entrar el agua acá. Por una cuestión piezométrica y por una cuestión, digamos, de cálculo de altura, normalmente, ¿qué es lo que se hace acá para no tener tanta presión sobre las canillas? Se pone un tanque acá cerca del baño y se llena un tanque especialmente de uso sanitario para acá para bajarle la presión. O si no, hay que hacer, bueno, hay que buscar la forma de bajarle la presión. Pero normalmente si el tanque está muy elevado, que aproximadamente está entre 20 y 25 metros de altura, 20 metros de altura, 25, está estos tanques promedio. Entonces yo tengo que traer el agua hasta acá, entonces pongo un tanquecito para bajarle la presión. Entonces de acá tomo el agua para la ducha, para los mijitorios, para los inodoros, porque si no me va a reventar toda la presión, el agua esto. Bien, entonces ¿qué hago? Red de incendio, me aseguro de que el servicio sanitario no me vacíe el agua de red contra incendio. Entonces ese va a ser de uso sanitario. Después acá recién voy a poner la de proceso. Bien, estas reservas, ustedes cuando vean agua, H2O, el tema de instalaciones de red de agua, el ingeniero Pablo Moreda le va a explicar cómo se calcula estas reservas. Pero esta reserva está fijado por ley o por las normas IRAN, fijado. La ley 19.587 es uno que te fija esa cantidad. O las normas IRAN 4517, si mal no recuerdo. Te fija la cantidad de agua de red contra incendio en función del riesgo, del tipo, de la superficie cubierta, está todo especificado. Componentes, acá tenemos la red. Manguera contra incendio, manguera flexible y manguera semirrígida. Acá tenemos la manguera flexible, la que comúnmente llamamos nicho, este es el nicho. Acá tenemos con carretel, al aire libre, pero con carretel, no tiene nicho. Acá tenemos cajas de emergencia, ¿sí? En que uno puede apretar, y acá, por ejemplo, esto es lo que estoy hablando de un extintor de agua a presión que sea removible. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, entonces ustedes van a ir, no quiero guardar nada. No, 3517, perdón. Acá tienen normas IRAN 3517, parte 1 y parte 2. Después tienen la 3528, el método de PUR, que está la norma IRAN, ¿sí? Normas IRAN, parte 1, parte 2. Bueno, voy a abrir esto para que puedan ver. Vamos a abrir. Ya vamos terminando, esto es la última. Normas IRAN, ¿sí? Extintores matafuegos manuales sobre ruedas, elección, instalación, uso. Van a tener todos acá, o sea que eso es lo que te dice. Y definiciones, van a encontrar todas las normas IRAN, ¿sí?
pero cumpliendo con las normativas IRAN y la 19587, van a poder calcular bien los distintos tipos de tintores que necesita cada una de las plantas, parte 1 y parte 2. Bien, y después, que acá no lo veo, y por qué no sé, por qué no... A ver si es este. El ingeniero López, que es un ex estudiante que se dedica exclusivamente al asesoramiento, y para todos aquellos que quieran ver cómo se hace la prueba de... A ver si es esta. Acá tienen. Copien esto. Primera edición, cálculo de necesidad de extintores portátiles. ¿Sí? Ojo con eso, extintores portátiles. Y acá está el autor, ingeniero Néstor Adolfo Bota. Yo le mandé un email, le pedí si podía pasar este coso y me dijo que está libre, que lo pueden hacer los estudiantes, como es ex estudiante, ingeniero mecánico, residió en la ciudad de La Plata. Y acá, lo bueno que estuvo, acá el ingeniero Adolfo Bota, fue lo siguiente, que acá, en esta parte, te explica cómo es el procedimiento de la prueba de los extintores. Aquellos que quieren y tengan ganas de seguir mejorando su conocimiento, cómo hace la prueba con las piras de cada uno para ver el tema de la duración en tiempo de los extintores cuando una vez se disparó. Acá te dan las letras, le indica de 2A, 2B, 20 veces C, o sea, este de 2A equivale a 20B y a 1C. Entonces te va explicando todo, capacidad relativa de extinción. Todos aquellos que quieran, bueno, acá te dice piras de madera, la cantidad ubicada para ver. Cantidad de listones, potencial extintor 1A se hace bajo estas pruebas. 2A se hace, fíjense que va aumentando la cantidad de listones, que serían estos que ven acá. Entonces, prenden fuego acá abajo y en cuánto tiempo actúa el extintor cuando pasa, pone la cantidad de combustibles y ardiendo. Bueno, otro tema importante, y antes de que me olvide, entonces ustedes tienen eso, potencial extintor del ingeniero Bota. ¿Copiaron? Igual queda. Una última. Bueno, código NFPA. Esto se usa mucho, el código NFPA, la National Fire Protection Ambiental de los Estados Unidos. Mi inglés es medio a lo indio, pero bueno, no importa. Es la Agencia Nacional de Protección del Fuego y Ambiente de los Estados Unidos, que es uno de los más exigentes del mundo. Meten todos los rotulados para que vos sepas cómo se rotula, si es peligroso a la salud, la rotulación de los productos dentro de los almacenamientos y del proceso productivo. No tiene nada que ver con el rotulado de los residuos. Estos son rotulados para identificar el riesgo de cada uno de los productos en mi planta industrial. La NFPA te lo hace eso. Bien, van a ver que la NFPA tiene una... donde lo dije de forma... Sí, ahí se cortó Aurelio, se la... cortó lo último. ¿Podés repetir un cachito? Se cortó justo lo último. Bueno, lo que estaba diciendo es que la NFPA, el rotulado, y te dice cómo componentes, qué tipo, si es inflamable, si es riesgo para la salud, si es reactivo, especiales, la tenés que rotular y la vas a tener que poner en función de estos colores, que no tiene nada que ver con los residuos. Porque ojo que los residuos también son medio parecidos a los colores, pero no tiene nada que ver. Estos son digamos, los componentes que tiene cada una de las materias primas o de los productos que tengo adentro. Sí, ¿cómo es? Es muy peligroso, bajo peligroso. O sea, fíjense que el azul, el rojo y el amarillo está del 0 al 4. Y el especial es evite utilización de agua y oxidante. O sea que, ¿qué pasa? Que no puede mezclarlo con otros productos.
y no tiene W o X nada más. Esto es de la NFPA, la 704. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo buscan, el código de identificación de la NFPA. Bueno, este programita la pueden bajar, el Firenze 1.2, no sé si sigue estando, es libre, por lo tanto lo obtienen, y las normas IRAN y la ley 19.587 y el decreto 351. Yo ya había dicho 350 y me había olvidado el 351. Bien, con todos estos datos ustedes, cierro la filmación,